¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Alguna vez has sentido que los ecos del pasado pueden cobrar vida en los lugares más insospechados? En una tarde de verano, cuando el calor se adensa en el aire de la pequeña localidad de Almagro, una serie de sonidos perturbadores emergió del matagal que rodeaba la plaza del pueblo. El murmullo de las hojas entrelazadas se tornó en un lamento, un llanto que resonaba con la desesperación de un bebé. Pero, curiosamente, no había ningún niño a la vista. María, una joven de 25 años, había regresado a su pueblo natal tras una década en Madrid, buscando la paz que la vida urbana le había negado. Almagro, con sus callejuelas empedradas y su plaza adornada por fuentes de agua cristalina, parecía el refugio ideal para sanar viejas heridas. Sin embargo, el regreso a su hogar no traía solo recuerdos felices. La sombra de su infancia la seguía como un fantasma, recordándole la pérdida de su hermano pequeño, Javier, quien había desaparecido en circunstancias misteriosas cuando ella solo tenía 10 años. La búsqueda de respuestas la había llevado a la capital, pero al regresar, se dio cuenta de que el verdadero misterio aún acechaba en el corazón de su hogar. Aquella tarde, mientras paseaba por el parque de la Plaza Mayor, el sonido comenzó a filtrarse entre el follaje. Al principio, María pensó que podría ser un truco de su mente, una manifestación del pasado que la atormentaba. Sin embargo, la intensidad del llanto se hizo innegable y la inquietud se apoderó de ella. Miró a su alrededor, pero los pocos vecinos que estaban por allí no parecían perturbados, absortos en sus conversaciones triviales. Era como si el llanto fuera un secreto que solo ella podía escuchar. El ambiente que la rodeaba se tornó opresivo. Las sombras alargadas de los árboles parecían alargarse, como si quisieran atrapar a la joven entre sus ramas. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones en el suelo que danzaban con cada leve brisa. Sin embargo, el llanto persistía, y María sintió que un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué significaba aquel sonido? ¿Era un eco del pasado que nunca había logrado enfrentar? Decidida a desentrañar el misterio, se dirigió hacia el matagal, donde la maleza crecía densa y salvaje, ocultando secretos que quizás no estaban destinados a ser revelados. Cada paso que daba parecía resonar en su interior, como si el suelo mismo la instara a retroceder, a no adentrarse más en lo desconocido. Sin embargo, la curiosidad, unida a la búsqueda de respuestas sobre Javier, la empujaba hacia adelante. Las sombras del pasado se entrelazaban con el presente, y María recordó las historias que su abuela solía contarle sobre el bosque que rodeaba Almagro. Relatos de espíritus burlones y almas en pena que vagaban en busca de redención. ¿Podría ser que el llanto que escuchaba perteneciera a alguno de esos seres? ¿O era simplemente su mente jugando con ella, alimentando sus miedos más profundos? Mientras se adentraba en el matagal, la luz del día comenzó a desvanecerse, dando paso a una penumbra inquietante. El aire se tornó más frío y pesado, y María pudo sentir cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. En ese momento, recordó la última vez que había visto a Javier. Una tarde como esta, había estado jugando cerca del bosque antes de que desapareciera para siempre. La imagen de su hermano, con su risa contagiosa y su mirada curiosa, se superpuso a la realidad que la rodeaba. El llanto se intensificó, resonando en sus oídos como un canto de sirena, llamándola a avanzar. ¿Era posible que de alguna manera su hermano estuviera conectado con aquel sonido? La desesperación y el amor se entrelazaban en su corazón, impulsándola hacia un camino que podría llevarla a la verdad que había buscado durante años o a un abismo del que no podría escapar. Así, en medio del matagal, en un lugar donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba,
María se encontró en una encrucijada. El llanto del bebé continuaba, y con cada paso que daba, el aire se llenaba de una creciente sensación de que algo inexplicable la aguardaba más adelante. Pero cuando la noche cayó, algo más que un simple llanto comenzó a manifestarse. María avanzaba con paso titubeante a través del matagal, sintiendo cómo la maleza la envolvía como un abrazo helado. El llanto, antes tenue, se había transformado en un grito desgarrador que resonaba en su mente, cada nota una punzada en su corazón. La oscuridad comenzaba a cerrar el cerco a su alrededor, y el murmullo del viento parecía susurrar secretos que solo ella podía escuchar. En ese preciso instante, se dio cuenta de que no estaba sola. Un crujido a su izquierda la hizo detenerse en seco. Su corazón se disparó y giró sobre sus talones, enfrentándose a las sombras. Un hombre emergió de entre los arbustos, su figura oscurecida por la penumbra, pero había algo familiar en su porte. Era Miguel, un antiguo amigo de la infancia, uno de los pocos que había permanecido en Almagro tras la tragedia de Javier. Su presencia en aquel lugar, en ese momento, la sorprendió y la llenó de una mezcla de alivio y temor. «María», dijo Miguel, su voz grave resonando en el aire pesado. «No deberías estar aquí». «¿Qué haces tú aquí?», replicó ella, aunque su tono se tornó más suave al reconocer la preocupación en sus ojos. «Escucho a un bebé llorar». Miguel frunció el ceño, su mirada oscura escrutando el entorno. «No es un bebé, María. Nadie más lo escucha. Es algo más». El pánico comenzó a abrirse paso en el pecho de María. «¿Qué quieres decir? ¿Qué es?» «Las leyendas del bosque», respondió él, su voz cargada de un temor que hacía tiempo había enterrado. «Hablan de almas perdidas, de ecos que no han encontrado la paz. Tu hermano». Su voz se quebró. Nunca se encontró su cuerpo. María sintió cómo su estómago se retorcía. La idea de que el llanto pudiera pertenecer a su hermano era aterradora y fascinante a la vez. «¿Crees que esto tiene algo que ver con Javier?», preguntó, la esperanza y el miedo entrelazándose en su mente. «No lo sé», respondió Miguel, su respiración volviéndose más rápida. «Pero siempre hay historias en este pueblo. Historias que cuentan que aquellos que desaparecen pueden volver a manifestarse en momentos de desesperación. Debemos tener cuidado». La advertencia de Miguel se convirtió en un eco en la mente de María. La noche caía rápidamente y con ella el frío se intensificaba. La percepción del tiempo se desvanecía. Cada segundo parecía una eternidad mientras el llanto continuaba, ahora más fuerte, como si el bosque mismo estuviera vivo y reclamara su atención. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó María, su voz un susurro tembloroso. «¿Por qué nunca hablamos de esto?». Miguel se quedó en silencio, su mirada desviándose. «No quería que volvieras a sufrir. Ninguno de nosotros quería recordarlo. Pero ahora, aquí estamos. Debemos enfrentarlo». Un escalofrío recorrió la espalda de María. La conexión que sentía con el llanto se intensificaba, y el peso del pasado caía sobre ella como una losa, pero al mismo tiempo la presencia de Miguel le daba fuerzas. No estaba sola en su búsqueda. «Vamos», dijo ella decidida, «no podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Necesito entender qué está pasando». Miguel asintió, aunque su expresión denotaba dudas. Juntos se adentraron más en el matagal, el llanto resonando con fuerza, más cerca que nunca. Cada paso los llevaba a un lugar donde la luz de la luna apenas penetraba, creando sombras grotescas que parecían moverse y cobrar vida propia. El aire se llenó de una tensión palpable, como si el bosque mismo estuviera observando sus movimientos. De repente, un grito desgarrador, distinto al llanto, rompió el silencio. Un sonido que parecía venir de una cueva cercana, un eco que resonaba en la noche. María se detuvo, su corazón latiendo desbocado. «¿Qué fue eso?», preguntó.
su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondió Miguel, su rostro pálido. «Pero no suena bien. Tal vez deberíamos irnos», pero antes de que pudieran retroceder, una figura apareció ante ellos. Era una mujer de aspecto etéreo, con cabellos oscuros y ojos profundos que parecían reflejar la tristeza del mundo. Su presencia era sobrecogedora y un aura de melancolía la rodeaba. «¿Por qué habéis venido?», preguntó, su voz suave pero firme. «No debéis perturbar el descanso de los que han partido». María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Estamos buscando respuestas», dijo, intentando mantener su voz serena. «Mi hermano desapareció aquí hace años. ¿Sabes algo de él?». La mujer la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras. «El llanto que escucháis no es de un bebé. Es el lamento de aquellos que buscan ser encontrados. Vuestra búsqueda tiene consecuencias». Miguel dio un paso atrás, alarmado. «¿Consecuencias? ¿Qué quieres decir?». «Los ecos del pasado son poderosos», respondió la mujer, «y pueden llevaros a conocer verdades que no estáis preparados para afrontar. La oscuridad que acecha en este bosque no es solo un recuerdo, es una manifestación del dolor que habéis cargado». María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, intensificando su conflicto interno. ¿Era realmente capaz de enfrentar la verdad sobre Javier? ¿Sobre su propia vida y las decisiones que había tomado? La culpa y la tristeza se arremolinaban en su pecho como tormentas. «Debemos irnos», dijo Miguel, su voz temblando. «No es seguro aquí». Pero María se encontró paralizada, atrapada entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que podría descubrir. «No puedo irme», respondió su voz firme. «Necesito saber». La mujer sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. «Entonces preparaos. Lo que vais a descubrir no será fácil. Los ecos del pasado pueden traer consigo tanto dolor como redención». Con esas palabras resonando en su mente, María y Miguel se adentraron aún más en el bosque, la figura de la mujer desapareciendo en la oscuridad. El llanto se transformó en un susurro, como si el bosque mismo respirara en anticipación. La verdad estaba más cerca que nunca, y con cada paso que daban, el peso del pasado se hacía más palpable. Mientras la noche se cerraba a su alrededor, María sabía que se acercaban a un horizonte desconocido, donde las respuestas podían ser tanto un alivio como una condena. La historia de su hermano estaba a punto de revelarse, y con ella los secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. María y Miguel continuaron su camino, con el eco de la advertencia de la mujer aún resonando en sus mentes. La oscuridad se volvía más densa, y el llanto se transformaba en un canto hipnótico que parecía arrastrarlos hacia un abismo desconocido. Con cada paso, María sentía que su propia cordura comenzaba a tambalearse. ¿Era posible que el dolor y la desesperación la hubieran llevado a ese punto? ¿Acaso las sombras de su pasado estaban tomando forma ante ella? Mientras avanzaban, las sombras del bosque parecían cobrar vida, retorciéndose y girando a su alrededor. Miguel, que había estado a su lado, dejó de hablar y se quedó en silencio, como si las palabras se le hubieran atragantado en la garganta. María decidió romper el silencio. «Miguel, ¿tú también sientes eso?», preguntó, su voz temblando. La inquietante atmósfera del bosque parecía afectar a su amigo, que ahora tenía los ojos muy abiertos, como si estuviera luchando por mantener la calma. «Sí, lo siento», respondió él, su voz apenas un susurro. «Es como si el bosque estuviera vivo, como si supiera lo que estamos buscando. Pero, ¿y si no debemos encontrarlo?». María se detuvo en seco. La idea de dar marcha atrás la aterraba tanto como la posibilidad de seguir adelante. Sin embargo, la necesidad de descubrir la verdad sobre Javier la empujaba hacia adelante, como un imán irresistible. «No podemos detenernos ahora. Necesito saber qué pasó. No solo por mí, sino por Javier». Miguel la miró, un rayo de comprensión cruzando su rostro.
Entiendo, pero debemos tener cuidado. Tú no sabes lo que puede haber aquí. De repente, el llanto se intensificó, resonando en el aire como un lamento desesperado. Era un sonido que desgarraba el alma, y María sintió que un frío helado la envolvía. Entonces, en un instante, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado, y unas sombras comenzaron a moverse en la penumbra, tomando formas que parecían humanas, pero distorsionadas, como reflejos en un espejo roto. María sintió que su mente se tambaleaba. «Miguel, ¿ves eso?», preguntó mirando hacia las formas en movimiento. Miguel, paralizado por el miedo, solo pudo asentir. No puede ser real. Sin embargo, el espectáculo frente a ellos no era una ilusión. Las figuras se acercaron, sus rostros marcados por el sufrimiento y la tristeza. Cada uno de ellos parecía un eco de una vida perdida, y María comprendió que eran las almas que habían quedado atrapadas en el bosque, buscando la redención o el cierre que nunca encontraron. «¿Javier?», gritó desesperada, alzando la voz por encima del llanto, pero no hubo respuesta. Las sombras continuaron su danza macabra, y María sintió que su corazón se hundía. «¿Qué quieren de nosotros?». Una de las figuras se adelantó, su rostro sombrío y lleno de lágrimas. Era una mujer que había conocido de niña, Clara, la madre de Javier. Su mirada profunda y triste parecía atravesar el alma de María. «¿Por qué has venido, María?», preguntó Clara, su voz resonando como un eco distante. «No deberías estar aquí. Este lugar no trae paz, solo más dolor». «Clara», susurró María, sintiendo que su cordura se desvanecía. «Estoy buscando a Javier. No sé dónde está. Necesito respuestas». «Las respuestas no siempre son lo que esperas», respondió Clara, su rostro reflejando un dolor eterno. «A veces es mejor vivir con las preguntas, pero tú has traído de vuelta la oscuridad. ¿Sabes lo que has desatado?». Miguel, que había estado al lado de María, comenzó a retroceder. «Esto no es real. No puede ser real», murmuró, su voz temblando de terror. Pero María no podía apartar la mirada. «Dime, Clara, ¿dónde está Javier? ¿Qué pasó esa noche?». Su voz era un grito de angustia. El llanto resonaba más fuerte, como si las almas atrapadas respondieran a su desesperación. «Lo que sucedió no se puede deshacer», dijo Clara, su voz llena de tristeza. «Javier está aquí, pero no como lo esperas. Su alma está atrapada entre la vida y la muerte, y solo puede liberarse si tú enfrentas la verdad de lo que ocurrió». María sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué verdad?», preguntó, sintiendo que su mente se rompía bajo el peso de las revelaciones. «¿Qué tengo que enfrentar?». «La verdad de tu propia oscuridad», respondió Clara, sus ojos llenos de lágrimas. «La noche en que Javier desapareció no fue un accidente. Tú lo sabes, aunque no quieras recordarlo. El mundo se detuvo por un instante». Las palabras de Clara resonaron en su mente como un eco ensordecedor. María recordó la noche del accidente, los gritos, el miedo, la confusión, recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su ser, arrastrando consigo la culpa y el dolor. ¿Acaso había sido ella la causa de la desaparición de su hermano? La idea era insoportable. «No puede ser», murmuró tambaleándose. «Yo no quise que sucediera, pero sucedió», dijo Clara, su voz firme. «Y al no enfrentar la verdad, has condenado no solo a Javier, sino también a ti misma. No puedes escapar de tu pasado, María». Miguel, incapaz de soportar más, dio un paso atrás, su rostro pálido y lleno de miedo. «Esto no es posible. No puede ser cierto». Pero María, atrapada en la tormenta de sus propios recuerdos, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La oscuridad del bosque se cerraba a su alrededor, y las sombras parecían reírse de su confusión. La realidad que había construido comenzaba a desmoronarse, y la imagen de Javier, sonriendo y lleno de vida, se desvanecía en la niebla de sus recuerdos dolorosos. «Enfréntalo, María»,
dijo Clara, su voz ahora un susurro. Solo así podrás liberarlo. María sintió que su cordura se desvanecía. Era posible que su propio miedo y negación hubieran creado este tormento. Las sombras del bosque se acercaron, susurrando secretos que solo ella podía escuchar. La presión se intensificaba y su propia historia se convertía en un laberinto del que no podía escapar. «No sé si puedo», respondió, su voz quebrándose. «No sé si tengo la fuerza para enfrentar lo que he hecho». «La fuerza viene de la verdad», dijo Clara, su mirada intensa. «Y la verdad es que, al no aceptar tu parte de la historia, has perpetuado el sufrimiento. No solo el de Javier, sino el tuyo propio». Las sombras comenzaron a disolverse y el llanto se transformó en un murmullo distante. María se dio cuenta de que el bosque había estado alimentándose de su dolor, de su renuencia a aceptar lo que había sucedido. Y ahora estaba a punto de enfrentarse a una revelación que cambiaría todo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz llena de desesperación. «Busca la cueva», respondió Clara señalando hacia la oscuridad. «Allí encontrarás las respuestas que necesitas, pero ten cuidado, porque la verdad puede ser más dolorosa de lo que imaginas». Con esas palabras resonando en su mente, María sintió que un nuevo destino se abría ante ella. La cueva, el lugar donde todo había comenzado, era ahora su única esperanza. Pero sabía que el camino hacia la verdad sería peligroso, no solo para ella, sino también para Miguel, quien aún temía el poder de las sombras que habitaban en el bosque. «Vamos», dijo tomando la mano de Miguel. «Debemos hacerlo juntos, no hay vuelta atrás». Y así, con el eco de las almas perdidas resonando a su alrededor, María y Miguel se adentraron en la oscuridad del bosque, listos para enfrentar el pasado y los secretos que habían quedado enterrados durante demasiado tiempo. La cueva los esperaba y con ella la verdad que podría liberar o condenar sus almas para siempre. María y Miguel avanzaron hacia la cueva, el aire denso y frío envolviéndolos como una segunda piel. El llanto de las almas perdidas seguía resonando tras ellos, un recordatorio constante de que el tiempo se les escapaba. La oscuridad parecía tragarse la luz y cada paso que daban resonaba en el silencio como un tambor de guerra. María sentía que el corazón le latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación que la impulsaba a seguir. Al llegar a la entrada de la cueva, se detuvieron un momento. Ante ellos se alzaba una abertura oscura y amenazante, como si el propio bosque hubiera abierto su boca para devorarlos. Miguel, visiblemente nervioso, se pasó la mano por el cabello, intentando calmarse. «¿Estás segura de que quieres entrar?», preguntó, su voz temblorosa. «Este lugar no parece seguro». María lo miró con firmeza. «No tengo otra opción. Si quiero liberar a Javier, debo enfrentar lo que ocurrió. No puedo seguir huyendo». Miguel asintió, aunque su rostro aún reflejaba duda. Juntos cruzaron el umbral de la cueva, donde la oscuridad los envolvió por completo. El aire dentro era aún más frío, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra como un lamento. María sintió cómo el miedo la invadía, pero también una extraña sensación de poder, como si la cueva la estuviera llamando. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar susurros, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Eran voces familiares, ecos de momentos pasados que se entrelazaban con la oscuridad. María se detuvo en seco, un nudo en el estómago. «¿Escuchas eso?», preguntó en voz baja, sintiendo que el aire se volvía pesado a su alrededor. «Sí», respondió Miguel, su voz apenas un hilo. «Son voces. ¿Qué están diciendo?». María cerró los ojos, tratando de concentrarse. Las palabras eran confusas, pero había una que resonaba con claridad. «Perdón,
Era el eco de su propia culpa, de los secretos que había guardado durante años. La cueva parecía estar alimentándose de su dolor, transformándolo en un grito ensordecedor que la rodeaba. «Debemos seguir», dijo tomando la mano de Miguel. «No podemos quedarnos aquí». Entraron más en la cueva y a medida que avanzaban, la luz comenzó a filtrarse desde el fondo, una tenue claridad que iluminaba las sombras danzantes. María sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Sería esta la salida a su tormento o el principio del final? Al llegar a la cámara principal, se encontraron con una escena que les heló la sangre. En el centro, sobre una piedra altar, yacía un objeto brillante, un medallón que resplandecía con una luz propia, como si contuviera la esencia de las almas perdidas. María sintió que su corazón se aceleraba. Ese medallón pertenecía a Javier. Es el medallón de Javier», murmuró avanzando hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una sombra emergió de la oscuridad. Era una figura alta y oscura, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Miguel se interpuso entre la sombra y María, su cuerpo tenso. «¿Quién eres?», gritó Miguel, su voz llena de desafío. La sombra rió, un sonido profundo y resonante que hizo que el aire a su alrededor vibrara. «Soy el guardián de los secretos de este bosque», respondió, su voz sonando como un eco lejano. «He estado esperando a que vinieran. ¿Creen que pueden liberar a Javier sin enfrentar las consecuencias de sus acciones?». María sintió que el miedo la invadía, pero no se dejó llevar. «No estamos aquí para pelear, solo queremos saber la verdad. ¿Dónde está Javier?». La sombra sonrió, una mueca que reflejaba tanto dolor como diversión. «La verdad tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. ¿Estás lista para enfrentar lo que has hecho?». María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las sombras de la cueva se arremolinaron en torno a ella, susurrando secretos que parecía haber olvidado. Recordó la noche del accidente, los gritos, la confusión, la culpa que había llevado como una carga insostenible. ¿Podía realmente enfrentar la verdad de su pasado? «Lo haré», dijo con firmeza, sintiendo que la determinación crecía dentro de ella. «Estoy lista para enfrentar lo que sucedió». La sombra se inclinó hacia adelante, casi como si la estuviera evaluando. «¿Estás dispuesta a aceptar que, al no actuar, has sido parte del sufrimiento de Javier? La verdad puede destruirte, María. ¿Estás lista para perderlo todo por él?». Miguel, sintiendo la tensión en el aire, intervino. «No, no puede ser así. No podemos permitir que nos manipules. Solo queremos respuestas». «¿Respuestas?», replicó la sombra, burlona. «Las respuestas que buscan son como cuchillos afilados. Pueden cortar, pero también pueden causar daño irreversible. ¿Qué están dispuestos a sacrificar?». María sintió que su mente se llenaba de confusión. Sabía que debía enfrentar sus propios demonios, pero también temía lo que eso significaría. Estaba lista para aceptar su parte de la historia. La sombra avanzó hacia ella, y en ese momento, la luz del medallón pareció intensificarse, iluminando la cueva con un resplandor dorado. «Tú tienes el poder, María», dijo la sombra, su voz un susurro en la penumbra. «Solo tú puedes decidir. Pero recuerda, cada elección tiene consecuencias». Con el corazón latiendo con fuerza, María dio un paso adelante. «Javier es mi hermano. No puedo dejar que su alma quede atrapada aquí. Estoy dispuesta a enfrentar la verdad, sin importar el precio». En ese instante, las sombras que rodeaban a la figura oscura comenzaron a disolverse, como si su poder estuviera disminuyendo. La cueva tembló y el medallón resplandeció aún más, como si respondiera a la determinación de María. «Entonces, que así sea», dijo la sombra, su voz ahora resonando como un trueno. «Que la verdad se manifieste». Con esas palabras, la cueva se llenó de luz y María sintió como su mente se abría a recuerdos olvidados. Las imágenes comenzaron a fluir: la noche fatídica, los gritos, la lucha, el momento en que su mundo se desmoronó.
Se vio a sí misma, joven e inocente, culpable de no haber hecho lo suficiente por su hermano. Pero también vio a Javier, su risa, su alegría, y cómo él siempre había estado ahí para ella. La luz del medallón iluminó la cueva, revelando la verdad oculta, el amor que había compartido, la conexión que nunca se rompió, y con cada imagen la sombra comenzó a desvanecerse hasta que solo quedó el medallón brillando intensamente. María extendió la mano y al tocar el medallón sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. La cueva estalló en luz y las sombras se disolvieron por completo. En ese momento supo que había enfrentado su verdad y que con ello podría liberar a Javier. Pero con la verdad también había un precio que pagar, y María no sabía si estaba lista para ello. La luz la envolvió y un grito resonó en el aire, un lamento que atravesó la cueva como un eco de despedida. La confrontación había comenzado y el destino de todos ellos estaba a punto de cambiar para siempre. La luz del medallón envolvió la cueva en un resplandor cegador y María sintió cómo la energía la atravesaba, como un torrente que la arrastraba hacia un destino incierto. A medida que la sombra se desvanecía, los ecos de las almas perdidas desaparecieron en un susurro y el silencio se convirtió en un vacío inquietante. La cueva, antes llena de murmullos y oscuridad, ahora parecía un lugar de transición, un umbral entre lo conocido y lo desconocido. Miguel, que había permanecido a su lado durante toda la confrontación, la observó con preocupación. Su rostro estaba pálido y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y alivio. Cuando la luz finalmente se desvaneció, María se encontró de pie, temblando, pero con una extraña sensación de paz. Había enfrentado su verdad, pero el precio aún no estaba claro. «¿Lo has conseguido?», preguntó Miguel, su voz temblando mientras se acercaba a ella, como si temiera que la bruma de la cueva pudiera volver a atraparlos. María miró el medallón en su mano, que aún palpitaba con una luz tenue, como si tuviera vida propia. «No lo sé», respondió, su voz casi un susurro. «Siento que he liberado a Javier, pero hay algo más, algo que no entiendo». Un escalofrío recorrió su espalda al recordar las palabras de la sombra. Cada elección tiene consecuencias. ¿Qué significaba eso para ella y para Miguel? ¿Había realmente liberado a su hermano o había desatado algo más oscuro? A su alrededor, la cueva comenzó a transformarse. Las paredes de piedra que antes parecían tan amenazantes ahora se iluminaban con una luz suave, como si el lugar finalmente pudiera respirar. Pero en el fondo de su corazón, María sabía que la batalla no había terminado. Había enfrentado su pasado, pero había dejado escapar secretos que aún podían acecharla. Mientras salían de la cueva, la brisa fresca del bosque los recibió como un abrazo familiar. Sin embargo, el aire estaba cargado de una tensión nueva, una sensación de que algo había cambiado irrevocablemente. Miguel la miró. Sus ojos reflejaban la preocupación por el futuro. «¿Y ahora qué?», preguntó, su tono grave. María podía ver que la experiencia la había dejado huellas en él también. Su amigo había estado allí, al lado de ella, pero también había sido testigo de una verdad que podría cambiarlo todo. «No lo sé», respondió María sintiéndose abrumada. «Javier, su alma está en paz, pero siento que esto no ha terminado. La sombra mencionó un precio y no tengo claro qué significa eso». Miguel asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. «Tal vez deberíamos volver a casa y hablar con alguien que pueda ayudarnos a entender todo esto. Hay algo en el aire, algo que no podemos ignorar». Mientras caminaban, la luz del medallón comenzó a desvanecerse lentamente, pero su presencia seguía siendo un recordatorio tangible de lo que habían enfrentado. Al llegar al claro donde habían comenzado su aventura, María sintió una punzada de nostalgia. Aquella había sido la última vez que había visto a Javier con vida, y ahora, a pesar de haber enfrentado sus demonios,
lo único que sentía era un vacío. «Miguel, ¿crees que lo que hemos hecho ha sido suficiente?», preguntó, buscando la respuesta en los ojos de su amigo. «No lo sé», respondió él, su voz grave, «pero hemos dado un paso importante. Ahora debemos asegurarnos de que su sacrificio no haya sido en vano». De repente, un escalofrío recorrió la espalda de María. La brisa del bosque parecía susurrar su nombre y en el fondo de su mente, una inquietante sensación de que algo más estaba acechando. Al llegar a su casa se encontraron con su madre, quien los miró con preocupación, notando la palidez en sus rostros. «¿Dónde han estado? Parecen diferentes». María intercambió una mirada con Miguel. No sabían cómo explicar lo que habían vivido. Había una historia que contar, pero también un peso que cargar, y no estaban seguros de poder compartirlo todo. «Hemos estado buscando respuestas», dijo María, cerrando los ojos por un momento. Su madre asintió, como si entendiera más de lo que decía, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María sintió una extraña vibración en el medallón que había dejado sobre su mesita de noche. Se acercó a él y al tocarlo, una ola de imágenes la inundó. Javier sonriendo, la risa de su hermano resonando en el aire, pero también visiones de sombras acechantes y ecos lejanos. La luz del medallón parpadeó y un escalofrío la recorrió. «¿Qué significa esto?», se preguntó, sintiendo que la paz que había logrado era solo temporal. Algo más estaba por venir. En el silencio de la noche, María se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La liberación de Javier había abierto una puerta, pero había otros secretos esperando ser desvelados. Las voces de las almas perdidas aún susurraban en su mente, recordándole que su historia no había terminado. Al día siguiente, cuando María y Miguel se encontraron de nuevo, ella sintió que una nueva misión había surgido. El destino de Javier los había unido, pero había otros que aún estaban atrapados en la oscuridad. «Debemos volver al bosque», declaró María, su voz firme. «Hay más que debemos descubrir, no solo por nosotros, sino por aquellos que aún no han encontrado la paz». Miguel, aunque dudoso, asintió. Ambos sabían que el camino sería peligroso, pero también sabían que juntos podían enfrentar cualquier sombra. La cueva les había enseñado que la verdad, aunque dolorosa, era la única forma de avanzar. Y así, con el medallón brillando débilmente en su bolsillo, se prepararon para la próxima aventura. El eco de sus pasos resonó en el camino, mientras el bosque los observaba en silencio, guardando secretos que todavía estaban por revelarse. La historia de María y Miguel no había terminado, solo había tomado un nuevo rumbo, lleno de misterios y desafíos por delante. La luz del medallón seguía palpitando débilmente en el bolsillo de María, mientras ella y Miguel se adentraban de nuevo en el bosque. Habían sentido la necesidad de regresar al lugar donde todo había comenzado, aunque un escalofrío de inquietud los envolvía. La cueva, aunque parecía haber liberado a Javier, también había dejado una sombra en sus corazones. A medida que avanzaban, el aire se volvió más denso y un silencio inquietante los rodeó. Las hojas crujían bajo sus pies, pero en el fondo, María podía escuchar un eco lejano, un lamento que parecía venir de más allá de la cueva. La conexión con Javier aún estaba presente, pero ahora también había algo más oscuro, algo que pulsaba con una energía inquietante. «¿Estás segura de que esto es lo correcto?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. María lo miró, sintiendo una mezcla de determinación y temor. «No tenemos opción. Debemos entender lo que hemos desatado». Al llegar a la entrada de la cueva, notaron que la luz del medallón había comenzado a brillar de nuevo, más intensa que antes, como si estuviera llamándolos. Con un profundo respiro, cruzaron el umbral, y el aire se tornó frío y pesado, como si la cueva misma estuviera viva. Dentro,
Las paredes parecían cobrar vida, pulsando en un ritmo que resonaba con sus corazones. Las sombras danzaban a su alrededor, y los ecos de las almas perdidas comenzaron a susurrar, más fuertes que antes. Era un canto de advertencia, un recordatorio de que habían tocado algo que no podían comprender. María se acercó al centro de la cueva, el medallón brillando intensamente en su mano. De repente, una sombra emergió del fondo, tomando forma, y ante ellos, la figura de la sombra que habían enfrentado anteriormente apareció, más imponente y amenazante que nunca. ¿Creísteis que habíais liberado a Javier?, dijo la sombra, su voz resonando como un eco de pesadilla. Su alma está en paz, pero el precio que pagasteis es mucho más alto. Ahora sois vosotros quienes estáis atrapados. El horror se apoderó de María mientras comprendía el significado de sus palabras. La sombra se acercó y en su mirada vio los rostros de aquellos que habían perdido, almas que habían intentado ayudar, pero que estaban condenadas a permanecer allí, atrapadas en un ciclo de sufrimiento. «No», susurró Miguel, retrocediendo, pero ya era demasiado tarde. La cueva comenzó a cerrarse a su alrededor, las paredes avanzando lentamente, como si la misma tierra quisiera devorarlos. María sintió la desesperación apoderarse de ella. La luz del medallón comenzó a parpadear, y en un último intento por liberarse, extendió su mano hacia la sombra. «No, no podemos quedarnos aquí», pero la sombra sonrió, y con un movimiento rápido, absorbió la luz del medallón, dejando a María y Miguel en la oscuridad. La cueva se volvió un laberinto de ecos y sombras, y el susurro de las almas perdidas se convirtió en un grito ensordecedor. En ese instante, María comprendió que habían sido engañados. La liberación de Javier había sido solo un truco, un señuelo que los había llevado a una trampa mortal. La sombra se había alimentado de su fe y sus esperanzas, y ahora estaban condenados a ser parte de su oscuro reino. El silencio volvió a reinar, y la cueva se cerró sobre ellos, dejando solo un eco de sus gritos en el aire. Aquellos que buscaban respuestas se convirtieron en parte de la oscuridad que habían intentado desafiar. La historia de María y Miguel terminó en un abismo de terror, una advertencia para aquellos que se atreven a buscar lo desconocido. La luz del medallón se extinguió, y con ella cualquier rastro de esperanza. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.